guardar mis medidas y This meeting is being recorded. lo que voy a hacer es que al simulador le voy a dar correr, y lo que voy a correr es el Bell Circuit que hemos definido antes, y voy a repetir esa misma medida 1000 veces, solamente pues para tener varias medidas con las cuales hacer una distribución. Y cuando ya entonces imprimo los samples, me sale eso, una cadena de ceros y unos. Estos son los registros que creo que Hugo se estaba refiriendo. No sé si Hugo quiere levantar la mano para decir que esto no era o todo bien. O si respondimos tu pregunta. ¿Creo que alguien me está levantando la mano? Hugo. Hola, ¿me escuchan? Hola, Hugo. Hola, Yo ¿qué te tal? escucho. Buenas tardes. Acá de Buenos Aires, Argentina. Sí, lo que te comentaba, yo he utilizado Qiskit, también estoy en los comienzos en realidad, pero sí, lo que, a diferencia de Circ, digamos, es que se usa los registros clásicos para después de hacer la medición poder volcar el resultado en esos registros clásicos. Por eso noté que como que no estaba tan claro, digamos, si Circ los utiliza. Pero sí, ahí me respondiste, digamos, hay que efectuar una medición y después vuelca, digamos, después de correr ese simulador, vuelca el resultado. Lo que sí noto es que el resultado lo tira en un string, digamos, de unos y ceros, y lo que noto la diferencia con Qiskit es que el resultado, digamos, lo ordena. Si yo tengo, digamos, 2 qubits, y yo agrego a esos 2 qubits 2 registros clásicos, el resultado me los vuelca como 0, 0, si es el resultado final. Después de hacer 1000 repeticiones, voy a tener 0, 0 con esas 1000 repeticiones, digamos. Esa es la diferencia. Entiendo. Sí. Entiendo. Sí, y de hecho creo que puede ser de pronto esto también da más. Voy a copiarlo de acá. Esto de pronto da más luces también. Sí, puedes hacer, o se puede correr esto también, donde a los samples les das, let's see. Entonces voy a hacer, a los samples les voy a dar voy a sacar un histograma. Upa. Y cuando imprimo los counts, entonces esto es lo que me está mostrando lo que estoy haciendo acá es cogiendo las medidas que salieron de correr este circuito y los estoy poniendo en una variable que se llama counts, que lo que hace es que hace un histograma y me separa los distintos estados posibles y los resultados de cada uno de esos estados. Aquí desafortunadamente digamos que Circ no tiene un label, digamos, que te ayude más como a ver qué está pasando, pero digamos este label 0, perdón, se refiere al estado 00 y este label 3 se refiere al estado 11. Entonces, cuando estás realizando esta medida, estás encontrando que 500 de esas 1000 repeticiones, 500 veces obtuviste el resultado 00 y 500 de esas veces obtuviste el resultado 11. Claro. Sí, se entiende. Ok. Sí, hay que hacer digamos, agregar algo más al algoritmo como para poder mostrarlo sin necesidad de agregar registros clásicos, digamos. Sí. Y de hecho creo que hay una función, creo que vamos a ver si sé que hay una función que es como plot histogram, algo así. No la recuerdo muy bien, pero está en uno de los notebooks que pongo hasta el final. En Circ Basics, aquí te explica un poco más sobre cómo graficar esos histogramas, que de pronto te da más luces también sobre lo que está pasando, más allá de solamente una variable o un diccionario con números, puedes graficar esos histogramas. Ok. Listo. Tal vez un ejercicio que yo no escribí acá, pero que también sería chévere, es este simulate. Lo que te permite hacer es, digamos, ver cómo es el output vector después del circuito
Y algo que podría ser chévere es ver cómo este output vector evoluciona a medida que vas poniendo distintas operaciones. Por ejemplo, se me ocurre que uno pueda darle como ese simulate al Bell Circuit, pero el Bell Circuit aquí, o sea, antes de poner como el Hadamard y el CNOT, y luego darle simulate después del Hadamard, pero antes del CNOT, y luego darle simulate después del CNOT, que es lo que tenemos acá. Entonces, eso lo que te permitiría ver es cómo está evolucionando este output vector. Puede quedar ahí también como ejercicio, pero pues creo que es interesante y te ayuda a ver cómo cambia la función de onda a medida que vas aplicando distintas operaciones. Pero bueno, ese no lo tengo acá, no lo vamos a hacer el día de hoy. Listo. Bueno, Hugo, gracias por tu pregunta. No sé si tienes todavía levantada la mano, no sé si quieres hacer otra pregunta o... Pero No, está bien. igual Muchas gracias por gracias. la... Ok. Sí, gracias por la pregunta y de nuevo, si tienen más preguntas, pueden levantar la mano, que de eso se trata también, pues que conversemos. Listo, y ya para terminar, digamos, esta primera parte como de introducción a Circ, hay otra cosa que es bastante útil que son los parameter sweeps. Entonces, eso es lo que te permite es agregar unos símbolos, perdón, a una compuerta, por ejemplo, para correr, digamos, para variar uno de los parámetros de la compuerta y ver cómo cambia la función de onda o el estado de un qubit a medida que vas cambiando esa variable. Eso va a quedar más claro con este ejercicio. Entonces, pero hay distintas maneras de correr ese sweep. Puedes hacerlo con circ points, donde le das una lista específica de puntos que quieras que esa variable tenga. Puedes darle linspace, que es parecido como al linspace de NumPy, que es el que estamos utilizando acá, va a ser más claro ahora, donde le das un punto de partida, un punto donde quieres que pare y cuántos puntos quieres que tenga, digamos, este sweep. No sé cómo se dice sweep en español, pero sí, es como un array, pues que un arreglo que vas a correr y que vas a variar para variar algo en el circuito. Sí, bueno, también lo puedes hacer con list sweep o zip o product, que no voy a hablar mucho de ellos, pero pues eso, digamos que también está dentro de las posibilidades que puedes tener ahí. Entonces, nada, aquí voy a hacer lo mismo. Defino un qubit 1, 1 en una grilla. ¿Por qué? Pues pudo haberlo hecho de manera distinta, pero aquí lo estoy definiendo de esa manera. Y voy a definir un circuito de la siguiente manera. Entonces, voy a escribirlo solamente para que a medida que lo escriba, pues sea más claro como qué es lo que estoy haciendo. Entonces, aquí estoy definiendo o inicializando un circuito con circ y voy a meter en ese circuito dos operaciones. La primera es voy a aplicar una compuerta X en el qubit Q, pero además de aplicar una compuerta X, voy a variar o digamos que esa compuerta le puedo aplicar un exponente que lo veíamos antecitos. No me gusta que salga eso ahí. Sí, le voy a variar el exponente que está entrando o que le estoy aplicando a esa compuerta. Y voy a variar ese exponente con un símbolo o una variable que yo voy a llamar amp. Que eso lo que quiere decir al final, o como se van a dar cuenta, es la amplitud del pulso que estoy mandando para aplicar esta compuerta X. Algo que no voy a hablar acá, pero pues que de pronto puedo mencionar rápidamente, es que estas compuertas X se realizan mandando un pulso electromagnético a través de digamos, los cables que salen de la electrónica del laboratorio hasta los qubits y variando el pulso de esta compuerta X o variando el pulso de ese pulso, variando la amplitud del pulso que le mando al qubit para aplicar esta compuerta, puedo cambiar qué tanto estoy excitando al qubit o no. Eso va a ser más claro ahora cuando hablemos de tomografía y veamos la esfera de Bloch, cómo va cambiando con esta amplitud. Pero bueno, digamos que eso es lo que estoy haciendo acá. Estoy aplicando una compuerta X con amplitud variable. Estoy definiendo un circuito que me permite hacer eso. Y luego de eso voy a medir el qubit pues, para ver qué es lo que obtuve con esa medida. Entonces, así definí el circuito. Y luego voy a definir un
param sweep, es decir, estoy definiendo un arreglo a lo largo del cual voy a variar este símbolo amplitud. Es decir, aquí estoy definiendo qué valores quiero yo que tome este símbolo, que en este caso se llama la amplitud. Entonces, a eso lo hago con ese circ linspace, donde aquí le doy el nombre de ese símbolo que le di acá. Defino el valor inicial, que en este caso es 0, el valor donde quiero que termine, 2, y quiero que sea de longitud 200, es decir, esto tiene 200 puntos. Y luego lo que hago es algo bastante parecido. Voy a inicializar el simulador y voy a poner mis datos de este simulador corriendo el sweep. Entonces, digamos que esta es otra función que tiene el simulador, que lo que hace es correr ese sweep en un circuito específico. Entonces, los argumentos de ese run sweep son el circuito que acabo de definir, el sweep que acabo de definir también, es decir, qué valores va a tomar esta amplitud para cada, sí, qué valores va a tomar esta amplitud en este circuito, y el número de repeticiones que quiero hacer este experimento. Entonces para cada valor de amplitud, estoy repitiendo este experimento 1000 veces. ¿Para qué? Pues para tener un histograma y digamos, unas distribuciones de probabilidad del experimento. Y aquí estoy graficando esos datos. No voy a explicar mucho sobre cómo lo estoy haciendo acá, pero lo que estamos viendo acá es cómo a medida que yo cambio la amplitud del pulso pi, que está en el eje X, cómo cambia la probabilidad de encontrar al qubit en el estado excitado. Entonces, cuando la amplitud del pulso pi es 0, la probabilidad de encontrar el qubit en el estado excitado es 0. Y a medida que voy cambiando la amplitud de ese pulso y voy incrementando la amplitud hasta que la amplitud sea 1, entonces aquí es donde encuentro que esa amplitud es la que maximiza la probabilidad de encontrar el estado en el estado excitado, el qubit en el estado excitado, y luego vuelvo hacia abajo. Eso lo que está pasando es porque el qubit está, digamos, rotando sobre la esfera de Bloch del estado base al estado excitado y vuelve, digamos, y vuelve al estado base. Eso de pronto va a ser más claro también en los ejercicios. Ese es parte de los ejercicios. Vamos a ver en los ejercicios cómo graficar esos experimentos, ya no, digamos, con una gráfica de este estilo, sino viéndolos en la esfera de Bloch. Entonces, digamos que estos son las herramientas que tenemos para entrar a los ejercicios. Entonces, el ejercicio número 1 es sobre tomografía. Entonces, lo que vamos a ver acá es cómo realizar tomografía en un qubit específico, por ejemplo, si está en el estado base, y cómo graficar esos resultados en la esfera de Bloch. La esfera de Bloch es esta que está acá, donde, para los que no la han visto antes, rápidamente, tenemos 3 ejes, el eje X, el eje Y y el eje Z, y sobre el eje Z está el estado base en la parte de arriba. Entonces el estado base o el estado 0 es el polo norte de la esfera de Bloch, el estado excitado es el polo sur de la esfera de Bloch, y dependiendo de los distintos ejes, digamos en el eje X, en el eje X, en la parte positiva de ese eje X, pero sobre la esfera de Bloch está el estado más, en la parte negativa de ese eje X, pero sobre la esfera de Bloch también el estado menos, y así tenemos también estos estados más I y menos I. Y eso lo que nos permite ahora más adelante va a ser graficar esos experimentos que queremos y ver cómo se mueven los estados sobre la esfera de Bloch. Aquí puse en esta sección MISC Methods hasta el final. Tengo unas funciones que le permiten a uno graficar, por ejemplo, la esfera de Bloch y... Claro, esto no me permitió correrlo porque no he corrido estas funciones que les voy a correr en ese momento, pero en esta sección hasta el final, MISC Methods, tengo distintas clases y distintas rutinas que le permiten a uno, o que te permiten graficar, por ejemplo, la esfera de Bloch y graficar distintos puntos cartesianos en la esfera de Bloch también, que es lo que vamos a ver en los ejercicios. Entonces, una vez inicialicé esta función, le doy init Bloch sphere, que eso lo que me permite es ver la esfera de Bloch. Entonces, está aquí como vemos acá.
Y ya para terminar esa parte y empezar con los ejercicios, así es como definimos un protocolo de tomografía. Entonces, lo que estamos haciendo con tomografía es medir estamos realizando después de cualquier circuito que queramos hacer sobre el qubit para saber o para determinar dónde está el qubit sobre esta esfera de Bloch, hay que añadir una de cada una de estas operaciones al circuito que queramos medir. Entonces, esta circ-I es la operación identidad, es decir, esta no está haciendo absolutamente nada, y esto lo que nos permite es medir el qubit a lo largo del eje Z, y si realizamos en vez de esa identidad esta operación acá, esto lo que está haciendo es que vamos a proyectar al qubit sobre el eje Y, y cuando realicemos la medida estamos determinando es si el estado está en más I o menos I. Y lo mismo con esta operación acá. Esta operación acá lo que nos está permitiendo es determinar proyectar el qubit sobre el eje X y determinar si el qubit está en el estado más o en el estado menos. Eso lo que nos está permitiendo a grandes rasgos es proyectar el qubit o el estado de los qubits sobre los distintos ejes, sobre el eje Z, el eje X o el eje Y realizar distintas repeticiones para tener, digamos, un histograma de dónde está el qubit en las distintas proyecciones, y eso nos permite, como vamos a ver en los ejercicios, graficar el estado del qubit sobre la esfera de Bloch. Entonces, el ejercicio 1 es el siguiente. Construya una lista de 3 circuitos y cada uno de esos circuitos debe tener una de estas operaciones de tomografía, seguida por la operación de medida de circ measure. Es decir, lo que queremos hacer es un circuito que tenga un tomography, estoy dando aquí, que tenga una de estas operaciones, de estas que están acá, y luego de esta operación queremos hacer un circ measure sobre el qubit Q. Entonces hay que construir 3 circuitos. Y 3 circuitos porque tenemos 3 de estas operaciones. Y cada uno de esos circuitos debe tener una de estas operaciones. Entonces, sí, voy a dar, no sé cuánto tiempo será. Bueno, acá voy a dar, ¿cuánto tiempo tenemos más? Como 45 minutos. Voy a dar, ¿qué será? 5 o 10 minutos para que intenten hacerlo acá. La solución está acá, espero que ya no la hayan visto. Pero la solución está acá, pueden, si quieren cerrarla, pues para intentarlo ustedes solos, pero si prefieren ver la solución está acá abajo en la celda de abajo. No sé si es claro lo que hay que hacer en el ejercicio. Pueden hacerme preguntas también si tienen preguntas al respecto. Bueno, les recuerdo que pueden o levantar la mano o ir al Q&A. Algunas personas no les abrió el cuaderno del correo, entonces acabo de enviar por el WhatsApp el, el link, un link que aparentemente sí le funciona a más personas. Ok. ¿A ti te abrió? Sí. Ok, cool. ¿Sabes cómo hacer al final los breakout rooms? Porque eso podría ser chévere también. No aparece la opción. Creo que es Okay. por lo que es webinar. Para breakout rooms creo que es con reunión Ok, entiendo. o Cool. en otro formato. Bueno.
No, está perfecto igual. Chévere. Puedo ir respondiendo preguntas aquí. Luz Alexa González pregunta, quisiera saber cómo mi enlace en el blog se vincula con el computador cuántico de Google. No sé exactamente con qué enlace será, como el del cuaderno, ok. No sé si Luz Alexa quiere decir algo al respecto, pero si no me queda muy claro, ¿a qué te refieres con el enlace en el blog? Yo me imagino que te refieres con el enlace del cuaderno que estamos utilizando, tal vez. Pero bueno, para responder un poco en en esa, en esa área, no sé si esto responde a la pregunta, pero en este momento no estamos corriendo cosas en los computadores cuánticos de Google. El Circ tiene un simulador que es que lo abres con este Circ Simulator o lo inicializas con ese Circ Simulator, que lo que hace es simular los circuitos que estás escribiendo. Es decir, no entiendo muy bien cómo lo simule, pero dependiendo de los circuitos que corras, lo que te da, por ejemplo, cuando corres run, entonces corre el circuito y dependiendo de las probabilidades de cada uno de los estados posibles cuando realizas la medida, te supongo que tira una moneda metafórica, es decir, no es real, pero tira una moneda y dependiendo de la probabilidad de cada uno de los estados, o dependiendo de la probabilidad de cada uno de los estados, de obtener cada uno de los estados, te bota ese estado para tener un sampleo o un histograma de los distintos estados que podrías obtener. Pero digamos, para responder la pregunta de manera corta, aquí no estamos corriendo circuitos en los procesadores cuánticos de Google. Estamos simulando los circuitos. Hay una herramienta que tiene Circ que está en los next steps aquí en esta sección, que es el Quantum Virtual Machine, y este te permite también simular los circuitos, pero utilizando unos modelos de ruido que se asemejan mucho digamos, al ruido que tienen los dispositivos cuánticos en Google. Entonces, digamos que es un acercamiento más real a cómo se corren experimentos aquí. Pero tampoco con eso estás corriendo en realidad los circuitos en uno de los procesadores de Google. Espero que eso haya respondido la pregunta. Vamos a ver. Mm, ahí veo que la gente está teniendo problemas con el notebook. Sí, Voy a estoy revisar revisándolo aquí. a ver si puedo enviar como otro, porque parece que Ok. son diferentes. Vale. Ok. Creo que este que tengo yo, si quieres, puedo enviar este específicamente. Lo envío yo para Perfecto. que Sí, más sea claro. claro que sí, este específicamente es el que voy a enviar el que acabo de enviar en el WhatsApp es el que yo estoy corriendo. Bueno, voy a borrar el mensaje que yo había enviado entonces. Dale, todo bien. Bien. Ok. Hay una pregunta Mm, eh, sí. que dice, entonces, uno podría generar un circuito tan complejo
que no sea eficientemente corrido en el simulador, pero que sí correría bien en el computador cuántico? Esa es una muy buena pregunta. Em, ¿Dónde está la pregunta para yo poderla leer también? En Está en... Q&A. ok. Ujú. Uno podría generar un circuito tampoco lo de que no sea eficientemente corrido en el simulador, pero que sí correría en el computador cuántico. Es una buena pregunta. Yo creo que Circ te permite simular hasta 20 qubits. Creo que por ahí leí algo así. La verdad es que no estoy completamente seguro, pero creo que por ahí leí algo por el estilo, que te permite simular hasta 20 qubits. Yo supongo que eso es por esa misma pregunta que tú estás haciendo. Debe haber un momento en el que, pues, este simulador que tiene Circ ya no sea eficiente para simular los, los circuitos que estás corriendo. Y, de eso y pues es de esperar, ¿cierto? Porque pues el tema con la computación cuántica o lo que esperamos es que no sea clásicamente simulable. Lo que quiere decir es que debe haber un momento en el que el número de qubits que tengas o el número de compuertas pues sea tan grande que ya no sea eficiente simularlo con un computador clásico, que es lo que estamos haciendo acá. Aquí en realidad estamos simulando estos circuitos cuánticos con un computador clásico. Ok, entonces vamos a continuar. El ejercicio 1. De nuevo, parce, la idea es que interactuemos. Si tienen preguntas, no pasa nada. No hay preguntas simples, no hay preguntas estúpidas. Pueden hacerlas aquí. Entonces, voy a poner aquí la respuesta. Entonces, lo que hice acá entonces fue, de nuevo, construir una lista de circuitos. De pronto, para los que está esta solución, pero voy a poner otra solución solo para que, por si esta manera de escribir listas no es tan clara para todo el mundo, porque para mí no era tan intuitivo al principio. Entonces voy a borrar esto, bueno, no lo voy a borrar esto y voy a poner voy a correr un for loop que va a correr para cada una de estas operaciones en esta lista de protocolos de tomografía. Entonces, para este operation name en tomography protocol, es decir, este for loop va a correr sobre cada una de estas operaciones. Voy a crear el siguiente circuito. Voy a primero inicializar voy a crear esta lista vacía de circuitos y voy a crear el siguiente circuito. Entonces, circuit es igual a circ.circuit, donde lo primero que voy a hacer es poner en un momento, solamente para ser consistente, digamos, con los instantes en los que quiero que ocurra cada una de las operaciones, voy a poner esta operación dentro de un momento específico, de un instante específico. Entonces voy a aplicar esta operación, que esta operación es la que está siendo corrida en este for loop, y esa operación la voy a aplicar en el qubit Q, que es el qubit sobre el que estamos operando, y luego de esa operación voy a medir el qubit. Entonces, después de esa operación voy a hacer esta circ measure, y lo que hace es medir el qubit, y le voy a dar este nombre a la medida, tomografía. Entonces, eso lo que está haciendo es que voy a correr un for loop. En cada uno de esos for loops estoy creando este circuito, y al final lo que voy a hacer es anexar ese circuito a mi lista de circuitos que está allá arriba. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Entonces, voy a correr esto. No corrió porque no había corrido esta celda de acá. Y ahora sí corre. Entonces, algo que puede ser muy útil entonces es, vamos a imprimir cada uno de esos circuitos. Entonces, for circuit, in circuits, print circuit. Y eso nos va a permitir ver cada uno de esos circuitos uno a uno. Ajá. ¿Y esto por qué me está mostrando esto? Vamos a ver. Qué raro.
extraño. Esto no es lo que yo estaba esperando. Circuit. Vamos a cambiar el nombre a esto. Circuitos. Circuitos. Qué cosa extraña. Yo creo que está cogiendo otra variable de algún lugar. Pero no sé. Debe ser de esta. Ok, vamos a llamarlo. Qué extraño, parce. No entiendo por qué está pasando esto. Vamos a ver. Esto me pasa por intentar hacer cosas aquí en vivo. Append. Ok, ahora sí, no sé qué estaba pasando, pero estoy haciendo lo mismo. Estoy definiendo una lista de circuitos vacía y luego a esa lista le estoy anexando este circuito, donde este circuito lo que está haciendo es, en este for loop está corriendo para cada una de estas operaciones, la identidad, esta X y esta compuerta y luego estoy midiendo. Entonces, cada uno de esos circuitos es este que está acá. Entonces, está cogiendo el qubit 1, no le está haciendo nada, esa I significa identidad, es decir, no le hago nada y luego mido el qubit. Mi segundo circuito es al mismo qubit, le estoy aplicando esta compuerta X con exponente de 0.5 y luego lo estoy midiendo. Y lo mismo estoy haciendo acá, al mismo qubit le estoy aplicando esta compuerta Y con exponente 0.5 y luego lo estoy midiendo. Eso lo que me va a permitir al final es crear estas proyecciones, como vamos a ver en los siguientes ejercicios. Estoy midiendo el estado del qubit en las distintas proyecciones para luego poder graficarlo en la esfera de Bloch. Entonces, y eso es lo que voy a hacer acá. De nuevo, inicializo un simulador S. Sí, cuéntame. Alguien pregunta que si moment con M minúscula al comienzo es diferente de moment con M mayúscula al comienzo. ¿Cuál es el moment con M minúscula? No lo veo, pero el circ moment se define con M mayúscula. De pronto en algún lugar lo puse con M minúscula en la documentación o algo así, pero el circ moment se define con M minúscula. No sé si eso responde a la pregunta. Vale. Ok. Entonces aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Entonces inicializo el simulador, defino que quiero correr cada uno de esos experimentos 1000 veces y voy a guardar los datos de cada una de esas proyecciones en cada uno de estas variables, data Z, data X y data Y. Lo que está haciendo es guardando las proyecciones del estado del qubit cuando proyecto sobre el eje Z, el eje X y el eje Y. Entonces, ¿y cómo hago esto? Estoy corriendo ese simulador con esta función run y el circuito que estoy corriendo es cada uno de estos. Entonces, el circuito 0, pero esto ya no se llama circuito, sino que se llama circuitos. Cada uno de estos circuitos lo que me hace es eso, está proyectando el estado sobre los distintos ejes. Entonces corro esto para que me salgan los datos. Y aquí estoy haciendo lo mismo que hice cuando Hugo hizo la pregunta. Estoy definiendo estos conteos que lo que me dice es para cada una de estas proyecciones. Por ejemplo, voy a tomar la primera proyección, counts x. Entonces me está dando que cuando proyecto sobre el eje X, 521 veces el resultado es 1 y 479 veces el resultado es 0. Ahora, en este contador, 1 significa el estado más y 0 significa el estado menos. Es decir, voy a volver a la esfera de Bloch. De hecho, creo que lo que podría hacer es graficarla acá.
De nuevo, lo que estoy haciendo acá entonces es cuando este countsX lo que está haciendo es proyectar el estado del qubit sobre el eje X, es decir, sobre este eje, y me está diciendo que 521 veces ese estado se midió en el estado más, o sea, aquí, y 479 veces se midió en el estado menos, es decir, acá. Entonces cada uno de estos contadores me da algo así como los sampleos o los muestreos de cada una de esas proyecciones. Para la proyección en el eje Y tengo estos resultados y la proyección en el eje Z tengo estos resultados. Algo que de pronto que es útil notar acá es que en la proyección en el eje Z todos los experimentos me dieron 0 y 0 significa en el estado base. ¿Y esto por qué es así? Pues porque en estos circuitos que estamos definiendo, los qubits siempre se inicializan en el estado base. Y yo no estoy haciendo ninguna operación, salvo estas operaciones de tomografía, esta Y, esta X y esta Y. Yo no estoy haciendo ninguna operación para cambiar el estado del qubit. Entonces mi qubit está en el estado base y estando en el estado base está siendo atravesado por estas operaciones de tomografía para proyectarlo sobre los distintos ejes de la esfera de Bloch. Entonces, todas las veces que corrí el experimento en la proyección en el eje Z, siempre se encontró en el estado base, que es de esperar porque nunca le hice nada al qubit más allá de este protocolo de tomografía. Al final vamos a ver que el qubit, cuando lo grafiquemos, el estado del qubit, cuando lo grafiquemos sobre la esfera de Bloch, va a aparecer en el polo norte, porque efectivamente está en el estado base. Entonces aquí va otro ejercicio, en este nos podemos demorar menos. Alejo, hay una pregunta. Cuéntame, sí. ¿Cómo se determina la cantidad de qubits que tengo que utilizar en un circuito para calcular algoritmos? Por ejemplo, para utilizarlos en Machine Learning. Pregunta Hugo. Esa es una buena pregunta, parce. ¿Cómo determina la cantidad de qubits que tengo que utilizar en un circuito para calcular algoritmos, por ejemplo, para utilizarlos en Machine Learning? La verdad es que no te sé responder. O sea, yo creo que eso depende de... Pues yo no he utilizado algoritmos para Machine Learning. Sí, no te sé responder esa pregunta, parce. Que tengo que utilizar en un circuito. Supongo que sí, como dice Andrés, depende del problema. Sí. Sí, claro. Pues en principio depende del problema del algoritmo y pues hay unos que utilizan como qubits adicionales para, no sé, reducir el número de operaciones. Es como todo un juego, pero depende del problema que se tenga. Ok. Hay otro comentario de Carlos que habla, esto solo es un comentario, lo voy a leer. En Qiskit es posible comparar aspectos de la complejidad, digamos, uno puede hacer un circuito cuántico como el de Grover y medir el tiempo y se puede comprobar que es de raíz de n cuando se corre en un circuito cuántico y así se comprueba la superioridad en tiempo de los computadores cuánticos. Ya simplemente un comentario. Ok. Cool. Bueno, gracias a todos por las preguntas y los comentarios. Chévere que de eso se trata, pues que sea un poco interactivo esto. Voy a continuar entonces. El ejercicio 2 es bastante sencillo. Calcular las probabilidades de cada uno de encontrar el qubit en cada uno de esos estados, es decir, en el estado más, es decir, de encontrar el qubit en este estado, encontrar el qubit en el estado más y encontrar el qubit en el estado ground. Teniendo en cuenta estos muestreos que tenemos acá, es decir, para, digamos, encontrar estas probabilidades hay que utilizar estos conteos que están acá, o van a ser importantes estos conteos que están acá. Disculpa, Alejo, hay algo, creo que es bastante importante una pregunta. Sí. Hans te pide que si puedes explicar un poco más a qué te refieres con protocolo de tomografía. Sí. Vamos a ver cómo explicamos el protocolo de tomografía con esta imagen que tenemos acá.
Mi intuición sobre el protocolo de tomografía es el estado del qubit se puede dar. Voy a saltarme un poco este ejercicio para que lo veamos acá. Ese es el estado cuando pasemos al ejercicio 3, sí, cuando solucionemos el ejercicio 2, lo que vamos a encontrar es que cuando graficamos el estado del qubit, lo vamos a encontrar en el estado base y el estado base se grafica acá. Entonces, el protocolo de tomografía lo que hace es, voy a dar un paso atrás. La esfera de Bloch lo que te permite hacer es proyectar o describir de manera geométrica el estado de un qubit. Es decir, estás utilizando estos tres ejes para decir cuál es el estado del qubit. Si el estado está en su estado base, o está en el estado excitado, o está en el estado más, que es una superposición entre 0 y 1. Dependiendo también de la fase que tenga, entonces puedes describir el estado sobre este ecuador. Entonces, digamos que esta es una herramienta matemática y geométrica para poder determinar cuál es el estado y cuál es la función de onda del qubit. Estas operaciones, digamos que para determinar cuál es el estado del qubit, aquí me meto un poco con mecánica cuántica y es como complicado de explicar, o al menos no tengo muy claro cómo explicarlo, pero hay algo con cómo las mediciones en mecánica cuántica conmutan, y es decir, aunque yo no puedo saber con la misma medida cuál es la proyección sobre el eje Z y cuál es la proyección sobre el eje X y cuál es la proyección sobre el eje Y. Con una misma medida yo no puedo saber cuál es la proyección sobre todos esos ejes. Yo tengo que hacer una medida para cada uno de esos ejes para determinar cuál es su proyección. Eso tiene que ver con cosas de que estas operaciones, aquí puedo que esté utilizando un lenguaje un poco impreciso, pero no conmutan, me parece que esa es la palabra, y como no conmutan, entonces yo no puedo saber al mismo tiempo con una sola medida cuál es la proyección sobre el eje Z, X y Y. Entonces lo que estoy haciendo acá es estoy creando tres circuitos distintos para medir el mismo qubit en el mismo estado, es decir, al qubit yo no le estoy haciendo nada, digamos, antes de estos protocolos de tomografía que empiezan desde acá hacia allá. Estoy utilizando el mismo qubit en el mismo estado para determinar cuál es la probabilidad o cuál es su proyección sobre el eje Z, cuál es su proyección sobre el eje Y y cuál es su proyección sobre el eje X. Entonces estoy determinando, digamos, ese protocolo de tomografía lo que me permite hacer es dividir las proyecciones en tres, porque digamos que eso es lo que me permite la mecánica cuántica. Lo que yo sí puedo hacer es determinar cada una de esas proyecciones independientemente, y luego lo que vamos a hacer en lo que va de este ejercicio es utilizar la información de cada una de esas proyecciones para determinar dónde sobre la esfera de Bloch está ese qubit, dónde puedo representar sobre la esfera de Bloch el estado de ese qubit. Hay varios detalles que me estoy saltando acá, pero esa digamos que es mi intuición sobre lo que uno hace con los protocolos de tomografía. No sé si alguien quiere también meter la cucharada. Yo podría agregar algo. Mm, Sí, en esa esfera se va a tener una flecha que en principio apunta en cualquier dirección. Entonces, pues esa flecha va a estar descrita por tres como sombras. Y a lo único que yo tengo acceso es a las sombras, porque cuando yo mido, obtengo información de las sombras. Entonces, si de algún modo yo quiero reconstruir mi flecha, yo no voy a poder ver cuál es la flecha, sino qué sombra tiene en Z, qué sombra tiene, no sé, en el piso, en X y en Y. Entonces, tengo que hacer de algún modo hallar esas tres cantidades y así me hago una idea de cuál es mi flecha. Pero pues la única información que podemos tener es la de la medición. De hecho, en el chat dice Alex eh, que se podría decir que a partir de los valores de la medida se reconstruye el estado cuántico. Entonces, como la intuición. Sí, esa es un buen comentario, Alejo, gracias.
Pero sí, esta parte, digamos que toca un poco con estas cosas que hacen interesante y curioso y extraño la mecánica cuántica. Ok, voy a continuar entonces. Para darles solución a este problema, lo que estoy haciendo acá es cogiendo este diccionario de conteos para cada una de esas proyecciones, la proyección sobre el eje X, la proyección sobre el eje Y y la proyección sobre el eje Z, y cogiendo el valor que tiene el estado más o plus en X, que está dado, como dijimos acá, el plus es el 1, entonces estoy cogiendo el elemento 1 de ese diccionario, el i es el elemento 1 y el 0 es el elemento 0, y dividiéndolo por las repeticiones que estoy realizando el experimento. Y eso lo que me da son las probabilidades de encontrar cada uno de esos estados, el estado plus, el estado y el estado 0. Y cuando, digamos, imprimo esas probabilidades, me da estos números de acá. Que esto de pronto puede dar un poco de más luces sobre por qué ese estado está en sobre eje acá, pero voy a pasar rápidamente para que nos movamos a los siguientes problemas. A calcular estas coordenadas, esto lo estoy haciendo con esta función que está definida abajo también, probability to coordinate, que lo pueden ver más adelante, y cuando grafico ese estado o esas coordenadas en la esfera de Bloch, me da este punto morado que está acá. Entonces, digamos que si uno se va a estos números lo que me está dando, por ejemplo, voy a tomar el de la probabilidad de encontrar sobre el eje X el estado más. Y la probabilidad que estoy obteniendo es más o menos 0.5. ¿Eso qué quiere decir? Que, de nuevo, por esta característica de los qubits, cuando el estado está sobre el eje Z, pero cuando yo proyecto ese estado sobre el eje X, la mitad de las veces voy a encontrar que el estado se encuentra en más y la mitad de las veces se encuentra en el estado menos. Es decir, de hecho uno podría escribir la función de onda, tal vez me estoy moviendo demasiado rápido acá, pero uno podría escribir esa función de onda, que es esta de acá, 0, puede uno escribirla como, salvo por una constante que no voy a escribir, como la superposición de estos dos estados. Y eso es lo que me está diciendo estas probabilidades acá. Es decir, el estado 0 es lo mismo que la superposición del estado más y el estado menos. Y cuando yo mido ese estado sobre la base de los estados más y menos, es decir, cuando proyecto ese estado sobre el eje X, la mitad de las veces voy a obtener este estado más y la mitad de las veces voy a obtener ese estado menos. La constante que me hace falta acá es 1 sobre square root de 2. Sí, aquí me estoy dando cuenta que hay un montón de cosas de las que no estoy hablando, digamos, para poder cubrir esto de manera más completa, pero sí, digamos que esto hace parte de un curso de mecánica cuántica o de información cuántica. Ok. Entonces, vamos a pasar al ejercicio 3. Nos quedan 10 minutos, parce. Yo contaba con más tiempo, o no conté muy bien con el tiempo que nos iba a tomar cada uno, pero hagamos el ejercicio 3 y vemos cómo nos sentimos. Entonces, aquí lo que voy a hacer es, voy a hacer lo mismo que hice en el ejercicio número 2, pero lo que les estoy pidiendo en este ejercicio 3 es que, además de esos circuitos que ya escribimos, antes de los protocolos de tomografía, apliquen un pulso pi al qubit. Es decir, lo que queremos hacer, el pulso pi, por si de pronto no es, si el pulso pi está escrito acá, apply a pi pulse, que es lo mismo que aplicar esta compuerta X sobre el qubit, sobre ese qubit. Y después de aplicar esa compuerta X, realicen ese protocolo de tomografía para ver, después de aplicar el pulso X, dónde en la esfera de Bloch se ubica el qubit.
Sí, cuéntenme si el problema está claro. O si no está claro, mejor dicho. Espero que la gente ya pudo abrir el cuaderno. Espero que sí. Sí, quizás te aparezcan preguntas viejas. Alguien dice, pues Ah, una sí, estoy persona en el respondió answer. que sí. También otra persona dice que está claro. Hay una pregunta, alguien que no entendió, Sebastián, dice que no entendió lo de las probabilidades en coordenadas. No estoy seguro si en qué parte fue. Entonces le va a dar permiso para hablar eh, y comente bien su pregunta. Hay otra pregunta que es la siguiente. ¿Cómo se recupera la fase relativa entre los elementos de la base a partir de únicamente las probabilidades? Es decir, ¿cómo recuperar las amplitudes completas a partir de sus cuadrados? Pregunta Nicolás. Yo no estoy seguro, Si quieres parce. leer la No pregunta, sé si... pues la voy a pegar en el chat también. Ok. No sé si en vez de correr run, si corres simulate, tal vez te da esas fases de las que estás hablando. Tal vez, la verdad es que yo no lo he hecho. Pero yo creería que sí. No sé de todas maneras si eso responde a tu pregunta o si te refieres específicamente como cuando uno está midiendo algo, cómo recuperar esas fases. La verdad es que no estoy seguro. Pero tal vez esta función simulate te permita hacer eso. Voy a avanzar con el ejercicio 3, Nico. Cuéntame si entendí bien tu pregunta ahí en el chat. Pero voy a avanzar con el ejercicio 3 y la solución es bastante similar a la solución anterior. Es decir, si nos vamos a la solución anterior, voy a copiar y pegar esto que está acá. Y lo único que voy a hacer es a este circuito le voy a agregar otra operación, que es esta operación X en el qubit Q. Eso es lo único que hay que hacer. Entonces lo que estoy haciendo acá es el mismo protocolo de tomografía, que es este que está acá, pero antes de ese protocolo estoy excitando mi qubit del estado base al estado excitado. Y estoy generando esos tres circuitos de nuevo. Entonces si yo imprimo print circuitos está mal escrito, pero ¿por qué me los imprimí así, parce? No, creo que será esto. Qué extraño, no sé por qué me las imprimí así. A ver si hago esto. Bueno, este sí me funciona. No sé qué estaría haciendo distinto, pero voy a borrar esto que está acá. Sí, lo único que estoy cambiando acá es, de nuevo, estoy aplicando este circuito X al principio, que lo que está haciendo es aplicar ese pulso pi. Y voy a hacer lo mismo, voy a correr el simulador, tomar datos para cada una de esas proyecciones, Z, X y Y, estoy realizando 1000 repeticiones, saco los conteos de cada uno, saco las probabilidades, y de hecho fíjense que en este caso
ya el contador de la proyección sobre el eje Z ya no me da 0, sino que me da 1. Es decir, de todas las mediciones que estoy haciendo sobre ese eje, me los está dando en el estado excitado, que es lo que yo estaba esperando. ¿Por qué estaba esperando eso? Pues porque estoy mandando mi qubit con el pulso pi del estado base al estado excitado. Entonces ya mi esfera de Bloch ya no se ve en el polo norte, sino que se ve en el polo sur. Entonces lo que estoy graficando acá es el estado del qubit sobre la esfera de Bloch, dependiendo de si tengo pulso pi en el circuito o si no tengo pulso pi en el circuito. Entonces, digamos que a mí me gusta mucho graficar en la esfera de Bloch porque le permite a uno darse cuenta qué es lo que hace uno con el estado del qubit cuando aplica, por ejemplo, un pulso pi, o cuando varía la amplitud del pulso pi, que es lo que vamos a ver acá en este Rabi Oscillations on the Bloch Sphere. Lo que vamos a ver es qué pasa no si aplico el pulso pi completamente, es decir, no estoy mandando el qubit del estado base al estado excitado, sino que estoy mandando varios pulsos. Cada uno de esos pulsos está variando su amplitud, y lo que vamos a ver es que a medida que yo varío la amplitud, el qubit se va a mover a lo largo de esta esfera de Bloch y va a bajar por esta línea, va a llegar a su estado excitado, y si sigo mandando ese mismo pulso, o si sigo incrementando la amplitud, el qubit va a seguir rotando hasta llegar al estado base de nuevo. Ese es el ejercicio 4. Entonces, el ejercicio 4 lo que está pidiendo es que realicen un circuito muy parecido al anterior, pero en vez de aplicar una compuerta pi, digamos, solita, que varíen la amplitud de la compuerta pi con este SymPy symbol que utilizamos antes. Eso, digamos, para inspiración, este SymPy symbol está en Parameter Sweeps, Rabi Oscillations. Entonces, en esta sección encuentran cómo utilizamos este SymPy symbol para variar la amplitud del pulso pi, creando este param sweep y, digamos, corriendo este circuito. Cuéntenme si el problema es claro, pero aquí les doy, digamos, como unas ayuditas. Pueden sí utilizar este circuito, solamente como cambiar ciertas cosas para correr el circuito. También tienen que llenar ese param sweep, este que está acá. Tienen que llenar aquí. Y si tienen preguntas, me cuentan. Algunas personas estaban preguntando por material, como material de estudio. Entonces, pues hace unos días se había mandado algo al grupo. Sin embargo, para los que ingresaron después de que se enviara ese mensaje, esta noche, bueno, después más bien de la sesión, voy a enviar de nuevo ese mensaje, todo el mensaje completo, para que las personas puedan acceder. Ok. Sí, bueno, discúlpenme también por los inconvenientes con el notebook. Ojalá, espero que ya todos pues tengan el que Está funciona. bien. Y igual, de Sí, todas maneras, ahí claro. están los ejercicios. Ujú. Y esto creo que queda grabado, ¿cierto? Y así, pues, si quieren revisarlo con más calma después, pues, pueden hacerlo también. Ujú. Alguien pregunta si al final podríamos dedicar tiempo, pregunta Jorge, si podríamos Sí, dedicar Jorge, tiempo a sí, la sí, sesión. señor. Ya la vi. Listo. Sí, voy a terminar esta parte del ejercicio y hablamos un poco sobre mi trayectoria. Sí, esa parte también es para mí muy importante. Andrés pregunta sobre cuáles son las ventajas de Circ. Parce, no estoy seguro, la verdad es que no soy la persona para responder esa pregunta. Yo no conozco los demás, no conozco muchos Qiskit y no conozco de los que van a hablar los demás compañeros. Una de las ventajas es pues, que
con Circ pues puedes programar los procesadores de Google, es digamos que el lenguaje nativo de Google. Si en el futuro quieres aplicar a Google, pues puede ser una ventaja importante, pero específicamente cuáles son las ventajas de Circ frente a otros, no lo tengo muy claro, la verdad. Te la debo. Ok, voy a pasar entonces a solucionar este circuito y la solución está aquí. Entonces, nada, lo que había que hacer era, como estaba en esa otra sección, es definir este SymPy symbol, que lo vamos a llamar amplitud o amp, y es lo único que estoy cambiando respecto a la solución del problema 3. Entonces, barremos, digamos, esta amplitud exponenciando, como en inglés se diría exponentiating, no sé si se dice en español, pero exponenciando esta compuerta X. Entonces lo que estoy haciendo es barriendo o cambiando la amplitud de esta compuerta X desde 0 aquí. Aquí están definidos los valores de ese exponente o de esa amplitud. Entonces lo estoy cambiando desde 0 hasta 2 y el número de puntos de esa, digamos, de ese sweep son 200 puntos. Entonces defino esto y cuando imprimo los circuitos me doy cuenta que son estos de acá. Entonces, de nuevo, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Tengo 3 circuitos. ¿Por qué 3 circuitos? Porque tengo que proyectar el estado de mi qubit sobre el eje Z, el eje Y y el eje X para saber cuál es el estado del qubit. Pero antes de este protocolo de tomografía, lo que estoy haciendo es aplicando un pulso pi de amplitud y estoy variando su amplitud para ver cómo cambia el estado sobre la esfera de Bloch. Estoy corriendo el simulador para los distintos ejes. Aquí estoy calculando las probabilidades. Aquí las calculo de una manera un tanto distinta, pero pues no me quiero detener mucho en esto. Y luego calculo las coordenadas sobre la esfera de Bloch. Aquí estoy organizando de mejor manera las coordenadas. Y aquí estoy. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Aquí estoy graficando cómo cambia el estado del qubit sobre el plano ZY. Es decir, estoy cogiendo esta esfera de Bloch y me estoy parando solamente sobre el plano ZY, me estoy olvidando del eje X, o si se quiere, el eje X sale del papel y estoy viendo cómo cambia el estado, donde el color más oscuro son los momentos iniciales y a medida que estoy cambiando la amplitud, el qubit está bajando, está saliendo del estado base y se está acercando, digamos, al eje Y, se acerca y cuando está, digamos, cuando la amplitud toma un valor que no lo tengo acá, pero este valor, el estado está en una superposición de 0 y 1, más específicamente está en el estado más I, y a medida que sigo cambiando la amplitud, estoy llevando mi qubit del estado base al estado excitado y luego lo devuelvo al estado base. Y cuando lo grafico en la esfera de Bloch, digamos con un poco de imaginación, porque esa gráfica pues no es la mejor, pero sí, lo que estoy viendo es que mi qubit está yendo del estado base al estado excitado y de regreso a medida que cambio esa amplitud del pulso pi que estoy mandando. Entonces aquí lo que estoy viendo, lo que estamos viendo es que el qubit puede rotar alrededor de la esfera de Bloch dependiendo de la amplitud del pulso que yo esté enviando. Y de hecho, parte de mi trabajo es calcular la amplitud que yo necesito para, digamos, calibrar la amplitud que yo necesito para mandar el qubit de su estado base a su estado excitado. Ese, digamos, que es uno de los problemas de calibración que tiene uno aquí en el trabajo, pues, o en el equipo que yo trabajo. Voy a dejar se los voy a dejar a ustedes, este ejercicio 5. Es más una curiosidad, pero este ejercicio 5 lo que hace está haciendo exactamente lo mismo, pero antes, digamos, de mandar el estado, digamos, de aplicar este pulso pi variante, lo que estoy escogiendo 2 qubits y al qubit 0, que es al que le estoy aplicando este pulso pi, lo estoy o el ejercicio se trata de entrelazarlo con un qubit 1, crear una pareja de Bell, y para los
que saben, pues es este experimento de parejas de Bell se ganó el premio Nobel la semana pasada. Y bueno, creo esta pareja de Bell y hago este mismo circuito. Y curiosamente, pues los resultados son distintos. A mí me gustó mucho hacer y graficar esto porque, pues no sé, siento que esto da luces como de qué es lo que hace entrelazamiento. Es muy curioso que cuando el qubit está entrelazado, incluso cuando sí estoy variando su amplitud y mido este qubit, pues el qubit está en un estado, está, digamos, dentro de la esfera de Bloch. Creo que se nos podrían ir horas hablando sobre esto y entrelazamiento, pero sí, ahí queda como curiosidad para que le echen un ojo y cacharren. Vale. Eh, Alejo, sí, hay un par de preguntas. Primero, hay una que hace Hugo que si hay algún curso con certificación en CIRC, pues, ¿tendrán información de cursos? Pregunta. Básicamente si hay cursos de CIRC. de certificación, parce, creo que no. Creo que la mejor manera digamos, bueno, a ver, esto depende para qué lo quieras usar. Si quieres ese certificado para ponerlo en tu hoja de vida y decir yo sé CERC, no, que yo sepa, no hay cursos de certificación de CERC. Aquí en Next Steps yo pongo como otros notebooks que pueden revisar para, para digamos, seguir estudiando y seguir son otros recursos para enterarse de más cosas que se pueden hacer en CERC. Eso por un lado. Si lo que están buscando, por ejemplo, es contribuir, yo sé que pues CERC es un, ¿cómo se dice esto? Open source code. Y hay gente que contribuye sin estar en Google. De pronto esa es una buena manera de conectarse con la gente que está desarrollando Circ y sí, crear de alguna manera un puente. Pero bueno, para responder la pregunta de manera corta, que yo sepa, no tenemos cursos de certificación con Circ. Yo creo que lo más cercano, hay un par de cursos que brinda QWorld. Voy a pegar aquí el link en el chat. Pues ahí los ven, puedes seguirlos en las redes y ellos tienen un par de cursos en que usan Qiskit y Circ. Entonces creo Ok, que es chévere. lo más cercano que se tiene. Eso está chévere. Hay otra pregunta de William. Y dice, hola Alejandro. En Circ Hola. hay en Circ hay alguna forma de crear unitarias arbitrarias. Es decir, perdón, por ejemplo, una vez se tenga la representación matricial, poder definir una función que me devuelva la compuerta o me toca siempre buscar la descomposición en el conjunto universal que se está implementando. Parce, no lo sé. Yo Pues sé que hay una manera de calcular las unitarias de las compuertas que ya están definidas y eso lo encuentras en el notebook Circ Basics, que es el primero que está aquí en Learn More Circ Basics, este que está acá. Ahí encuentras cómo representar o las representaciones unitarias de las compuertas que tenemos acá. Pero no sé si eso se puede. La verdad es que te la debo, no estoy seguro. Pues yo No estoy dentro de seguro. lo poco que he usado Circ, creo que si hay una, voy a ir un momentico a la documentación Cool. y la voy a pegar aquí en el chat. Pero pues no sé si es exactamente lo que buscas. Ahí está. Hay otra pregunta de Mateo y dice, ¿qué tipo de qubits utilizas en tu trabajo? ¿Excitas con ultra short pulses? ¿Pausas? Sí, aquí en Google utilizamos Transmon qubits, que son qubits superconductores. Hay una referencia muy chévere que se llama A Quantum Engineer's Guide to Superconducting Qubits. La voy a enlazar en el chat. Esto para mí es como la Biblia, parce, de qubits superconductores. Y ahí hablan sobre transmons y otro tipo, digamos, otros sabores de qubits superconductores.
No sé por qué no me carga, parce, pero voy a poner el título acá. Esta es una muy, muy buena referencia. Y sí, esos son los que utilizamos acá. Y sí, los pulsos que hacemos acá para excitar a los qubits son de 25 nanosegundos, es decir, son muy rápidos. Genial. Y bueno, ya me cargó la... Lo enviaste al chat de panelistas, entonces lo voy a mandar de nuevo a todos. Aquí ya lo vuelvo a pegar. Ah, ok. Mm, Ujú. Gracias, Ale. Vale. Gracias, gracias. También en Listo. el Q&A, Alex Mm, había recomendado un libro que es Dancing with Qubits. Entonces por acá busqué el PDF y lo voy a pegar en el chat. Eso es cortesía de Alex. cool. Listo, parce. Entonces, bueno, estos minutos que nos quedan. Yo he estado pensando cómo hacer esto porque creo que quiero hacer una salvedad antes de empezar y es que yo creo que todos los caminos son distintos, parce, y creo que es importante antes de empezar decir que, digamos que el camino que yo seguí, bueno, primero lo que les quiero contar es como el camino que yo seguí para llegar a Google Quantum, lo que yo creo que es importante para construir una carrera en computación cuántica. Pero antes de empezar, quiero hacer esa salvedad de que creo que es importante entender y decir que cada camino es distinto, parce, y no necesariamente el camino que seguí yo tiene que ser el camino, el único camino para realizar una carrera en computación cuántica. Eso creo que es muy importante decir. Aquí en Google yo he conocido gente de otras carreras, he conocido gente con otros backgrounds, he conocido gente que no sabe de computación cuántica, eh, y esto se debe a que la computación cuántica en este momento es un área que está abarcando ya muchas disciplinas, tanto de la física como de la ingeniería. Se necesitan ingenieros, se necesitan muchos ingenieros, de hecho, y se necesitan ingenieros eléctricos, se necesita gente que sepa electrónica. Estos son, o sea, usted puede saber o de electrónica o puede saber de ingeniería eléctrica o puede saber de física, no tienes que saber todo esto. O matemáticos o químicos. Entonces es un área que por la magnitud y el estado en el momento en el que está la computación cuántica, hay varias carreras que te dan entrada a la computación cuántica. En mi caso, si a algunos de ustedes les sirve, digamos, si se pueden ver relacionados con este camino y que tal vez pueda ser de ayuda, a mí lo que me sirvió para, para entrar a Google, digamos que si lo veo desde el momento en el que entré y voy hacia atrás, para mí fue importante haber hecho un máster en el lugar en el que lo hice porque cuando yo estaba haciendo mi maestría en Chalmers, en Suecia, mi tutor de tesis fue el que me dice, es el que me dice que hay una posición en Google que está abierta y que posiblemente yo podría aplicar. Él, sabiendo, digamos, mi tema de tesis, que curiosamente es lo que yo estoy trabajando acá en Google, eh, sabiendo mi tema de tesis me recomienda que yo aplique. Entonces, yo creo que lo que fue importante ahí fue, uno, estar muy atento a esas opciones que están abiertas, es decir, estar pila sobre las posiciones que se abren en las páginas de los jobs offerings de cada una de estas empresas, porque para mi sorpresa yo juraba que yo necesitaba un doctorado para aplicar a Google y en esas posiciones estaba dicho explícito ahí, pero yo no sabía
que no necesita un doctorado para aplicar a Google o alguna de esas empresas. Entonces, digamos que esa parte fue importante ahí, el estar pendiente sobre esas posiciones que están abiertas y estar revisando constantemente. Algo que también fue relevante fue estar conectado en este caso, con mi profesor de tesis, mi tutor de tesis de maestría, y digamos que siento que en ese orden de ideas eso es lo que estamos intentando hacer en Q Colombia. De eso se trata esta comunidad, siento yo. Parte de eso es crear una red donde esa información se tenga a la mano y la gente esté más al tanto de las oportunidades que hay afuera y de cómo llegar a esas oportunidades. Y bueno, si sigo yendo atrás, algo que fue importante para mí digamos, para hacer la maestría en Chalmers fue robustecer mi hoja de vida mientras yo estaba en Colombia. Y eso, ¿qué me permitió a mí hacer eso? Yo cuando estaba en el pregrado, durante mis últimos 2 o 3 años, fueron años muy difíciles porque yo no entendía para dónde iba a coger. La verdad es que estaba muy confundido y yo no sabía qué era lo que a mí me gustaba. No me iba también en la universidad, la verdad, no me iba mal, pero yo nunca fui un estudiante excelente hasta los últimos, digamos, 2 años que me puse las pilas porque encontré, digamos, esto de la computación cuántica y me gustó mucho. Y creo que eso también es importante, como ser muy consciente y ser muy aware, ser muy self-aware, como estar muy atento a lo que le gusta a uno y qué es lo que le apasiona a uno. Siento que si a uno le gustan, puede ser muy cliché, pero si a uno le gusta mucho a lo que se va a dedicar, uno le dedica las horas que son necesarias y el tiempo que es necesario porque le apasiona, y eso al final tiene una ventaja importante cuando uno compite con otras personas porque uno le puso el tiempo y le puso el empeño a esas cosas porque a uno le gustan. Creo que eso fue muy importante para mí al menos. Pero me estoy desviando un poco. Yo creo que algo que me permitió entonces tener, digamos, esa posición en Suecia en mi maestría fue robustecer mi hoja de vida en Colombia. Y eso, yo creo que cosas que fueron importantes fueron cursos como estos y workshops como estos. Poder poner eso en mi hoja de vida, poder decir que pude ir, digamos, a distintos workshops o distintas escuelas, tanto en Colombia como en Brasil. Brasil también fue una parte importante de mi educación y hay varias escuelas a las que uno puede aplicar donde te dan becas también. Puedo poner aquí la universidad que da esas becas, UNESPI. La universidad es la UNESPI o UNESP y el instituto es el IPT. No, IPT no es el ICTP. ICTP, gracias Alejo. El instituto es el ICTP, Instituto ICTP. Ese instituto en Brasil, yo asistí a varias escuelas ahí y la primera escuela no me dieron beca, pero en las últimas dos no solo me dieron beca, sino que además me pagaban los tiquetes de avión. Entonces, digamos que eso fue parte importante de mi educación gracias ahí por el enlace, en mi educación en computación cuántica e información cuántica, porque en Brasil, pues, en ese momento tenía tenía muy buenos espacios para aprender, e ir a esas escuelas, desde mi punto de vista, me permitió poner algo en mi hoja de vida, decir como tengo esta educación en computación cuántica, pero además yo siento que eso le dice a la persona que está leyendo esa hoja de vida que en mi caso yo era una persona muy interesada en el tema y que me gustaba tanto que estaba incluso dispuesto a tomar horas extras más allá de los cursos que estaban en mi universidad para, a tomar horas extras más allá de los cursos que estaban en mi universidad para tener una educación más robusta en computación cuántica. Y eso creo que dice mucho en una hoja de vida. Siento que esas actividades extracurriculares mandan ese mensaje de que a uno le gustan esas cosas y de que le gustan tanto que está dispuesto a salirse, digamos, de la zona de confort para aprender más sobre el tema. Entonces, sí, para mí fue importante, digamos, en el momento en el que yo estoy en mi pregrado, buscar escuelas como estas en las que están atendiendo, conectarme con la comunidad, conectarme con la gente que ya está en los lugares donde yo quiero estar y hacerle preguntas como cómo llegar a esos lugares e intentarlo, parce. Yo creo que algo que también fue importante es
muchos de mis amigos en la Nacho, yo definitivamente no era el más brillante de mi promoción. Había gente que tenía calificaciones mucho mejores que las mías y por distintas razones, no las conozco, no aplicaron en el exterior, pero estoy completamente seguro que si esas personas hubieran aplicado a maestrías o a doctorados en el exterior, les hubieran dado una beca. Estoy absolutamente seguro. Y yo creo que lo que quiero decir con esto es que además de todo, digamos, la parte técnica que uno tiene que hacer, yo siento que esto es una lucha también como psicológica e emocional, porque es algo difícil. Salir del país creo que no es algo trivial y decidir aplicar en el exterior y es una decisión que uno toma de voy a decidir ponerme allá afuera y tener la posibilidad de que la gente me diga que no quiere que me acepten en su universidad. Y eso es una posición de vulnerabilidad importante y que no es fácil. Y es una batalla psicológica también importante porque yo recibí muchos no y ustedes recibirán muchos no si aplican a universidades en el exterior. Pero siento que arriesgar eso es importante y es que sí, parce, todas estas cosas son muy cliché, pero son verdad. Y la peor diligencia es la que no se hace. Y si usted no se arriesga a aplicar al exterior, pues nunca va a recibir ese sí. Y no solo aplicar una vez, sino aplicar varias veces y aplicar a varias escuelas para que en algunas de ellas, pues sí les digan que sí. Sí, parce, yo creo que ya para terminar y pues que me cuenten ustedes también un poco de quiénes son, no sé si quieren poner su cámara y hacer preguntas, o sea, esto también a mí me gustaría pues que se fuera un poco más personal y que nos conozcamos, porque de eso también se trata, como de hacer una comunidad aquí en Colombia. Hay preguntas Eh, ahí en el Quería terminar. Q&A, ¿hay preguntas en el Q&A? Ok. pero pues si la persona puede, no sé, abrir el Sí, si micrófono, quieren, sería genial. sí, poner la cámara si quieren también, parce. Aquí estoy viendo. Aquí estoy viendo el inglés el nivel de inglés mínimo. Pues, parce, usualmente para salir bueno, alguien estaba levantando la mano. No sé si primero respondemos la pregunta. Bueno, no, el que levanta la mano, si puede, si quieres, si lo ponemos, lo podemos desmutear o no sé si tengo que Pues hacerlo todos yo. tienen permiso de abrir el micrófono, entonces, claro. Ok. Sí, no, Sí, el que está muy levantando la bien. mano puede hablar si quiere. Si no quiere hablar también está bien. Creo que Sí, Hans. Bueno, y Hugo también. Hans, ¿quieres hablar primero? William también. Sí, buenas tardes, gracias. Qué pena, estaba teniendo problemas aquí con quitar el silencio del micrófono. Quería Todo preguntarte bien. algo acerca de la universidad donde estudiaste en Chalmers. ¿Qué tipos de programas que suenan novedosos para aquí, para Colombia, están ofreciendo ellos, como ingeniería cuántica o cosas por el estilo? Y si nos puedes contar el título y quizás en una frase el resumen de lo que fue tu tesis de maestría. Sí. Para responder la primera pregunta, el programa, digamos, que yo estudié, no sé cómo se llamaba exactamente en Chalmers, porque yo hice digamos, un convenio entre dos universidades y mi máster se llamaba Masters in Science y Nanoscience and Nanotechnology. Lo voy a escribir acá, Nanoscience and Nanotechnology. Fue mi máster en eso. Y con un énfasis en computación cuántica. Algo que me gustó mucho de estudiar en el exterior es que los másters son muy específicos. Uno puede ver un máster en física, por ejemplo, pero hay unos másters como este que es enfocado en computación cuántica y enfocado también, digamos, en nanotecnología, es decir, como en estado sólido y semiconductores. Eso fue una oportunidad muy, muy chévere y muy divertida pues sí, digamos, de enfocar un poco más los esfuerzos y aprender algo en específico, más allá, digamos, de física en general. Y mi tesis fue en investigar métodos para medir a crosstalk de flujo magnético. No sé cómo decir crosstalk en español, pero de flujo magnético. Sí.
Y así como el máster en Chalmers, parce, hay muchos másters. Yo el que hice se llama un Erasmus Mundus Nano. Ese es el máster que hice. Por si lo quieren revisar en internet. El máster que hice, 1 año en Bélgica, 1 año en Suecia. Sí. Voy a darle la palabra rápidamente a los demás para que podamos hablar todos, pero sí, Hans, gracias por tu pregunta y sí. Sigue Hugo. Hola, sí, ¿me escuchan? Sí, te Sí. Sí, escuchamos. Alejandro, muy, muy inspirador, digamos, lo que estás comentando, la verdad que es muy interesante. Yo en mi caso, bueno, soy ingeniero electrónico, tengo 44 años, tengo Sure. background, digamos, en programación y actualmente estoy trabajando en una empresa que programo robots, pero Ok. soy muy autodidacta, digamos, y me interesa mucho aprender las nuevas tecnologías. Y veo que computación cuántica, digamos, está abarcando muchas ramas de la ciencia y la verdad que está muy interesante. Así que yo, por mi cuenta, digamos, estoy haciendo cursos, por eso, digamos, tengo muy básico, digamos, Qiskit. El curso que estoy haciendo es también en QWORD, digamos, y utilizan Qiskit. Mm. Y ahora, con digamos, Júpiter que compartiste, recién estoy viendo, digamos, el CIRC, que también me Sí. llama mucho la atención, está muy interesante, que lo voy a poner, me voy a poner, digamos, a investigar. Te quería consultar si, eh, digamos, es muy interesante, digamos, viajar, si tuviera la posibilidad lo haría, pero si hay posibilidad también de hacer algún doctorado, digamos, a distancia, de forma remota, alguna facultad, universidad, Mm. si es posible, digamos, para las personas, digamos, que se nos dificulta viajar. Sí, es una buena pregunta. Yo no sé, yo no hice un doctorado, eso también es importante decirlo como para desmitificar esto del doctorado, no porque tú lo hayas mencionado, sino porque yo pensaba que necesitaba un doctorado para trabajar en cosas por el estilo. Doctorados en línea no conozco, parce. Em, no conozco doctorados en línea. Sé que hay un par de másters en línea. em, no los tengo así a la mano, pero creo que existen. De pronto puede ser una buena herramienta también para, digamos, para formalizar más esa educación que estás teniendo con los cursos y eso, tal vez puedan ser una buena herramienta. Pero sí, doctorados en línea, no que yo conozca. Tal vez la mejor manera podría ser como contactarse estoy pensando en voz alta, contactarse con algún grupo que haga computación cuántica, pero que también haga cosas parecidas a las que tú haces y tú sabes, y como colaborar de alguna manera con ellos, em, sí, para hacer alguna colaboración científica o algo así, pero que yo conozca doctorados en línea, no te sabría decir. Claro. Igual, Sí, yo gracias en por... principio te mencioné doctorado, pero tal vez maestría, creo que maestría, digamos, va más de la mano, digamos, tal vez también son más accesibles, digamos. Este, pero también a mí lo que me interesa es, digamos, colaborar, ¿no? Colaborar con lo que pueda, digamos, de mi lado. Por ejemplo, también me interesa mucho lo que son los hackathons, Mm, y ahí, digamos, uno aprende también este, con aplicaciones, ¿no? Más reales. claro. Así que no, pero bueno, Hugo, te muteaste. Está muteado tu micrófono. Sí, se muteó. Hola, con respecto a Hugo, ¿le puedo comentar algo en lo que está preguntando? Sí. Eh, o sea, yo sí he visto un par de maestrías en ciencia y tecnología virtuales, pero pues todas tienen costo y las encuentran en plataformas de cursos como Coursera. En Coursera hay varias, Ujú. de hecho. Hay unas en Data Science, no sé si hay en computación cuántica, pero en estas plataformas como Udemy, Coursera, él puede encontrar diferentes opciones de maestrías o estudios de posgrado en estas áreas de las STEM.
Ahí está, Chévere, perdón, gracias, Mateo. me muteó. Gracias. Bien, excelente, excelente la información que me brinda. Muchas gracias. Para Creo que agregar ahí, sí. ok, para agregar ahí también, bueno, yo actualmente trabajo con la tecnología OpenEDX y EDX está, pues, fue conformada por Harvard, Berkeley y el MIT. Entonces, Mm, estas universidades ofrecen varios cursos de posgrado por esta plataforma. cool. Qué chévere, Pipe, gracias. Ok. William era el siguiente en levantar la mano. Entonces, adelante. Hola, Alejandro, gracias por compartir este espacio. Mm, Pues Todo bien, William. mi duda es más o menos con la siguiente, va a ser la siguiente. En estos momentos yo estoy terminando una maestría en física teórica y pues mi interés es seguir y buscar una carrera en información cuántica. Pero Mm. pues digamos información cuántica muy a la parte teórica como tal de esa área. Y mi pregunta es, tú ya que estás, digamos, como tal en la industria y estás trabajando y sabes cómo se mueve eso, eh, ¿qué tantas posibilidades hay para alguien que, digamos, busque tenga un fuerte en información cuántica, pero puramente teórica en industria? O sea, ¿es fácil o es ya hay que buscar como otras posibilidades? No sé, tal vez me podrías indicar un poco acerca de eso. Es una buena pregunta, parce. Y creo que también es buena porque yo no soy teórico y mi máster fue más como en física aplicada a ingeniería, entonces termina siendo como en otra parte, bueno, termina atacando otros problemas. Hay muchos teóricos en el grupo, parce. Digamos que Google Computación Cuántica sigue siendo un problema de investigación y eso significa que hay físicos de todo tipo, tanto teóricos como experimentales. Y digamos, para responder la pregunta si es fácil, yo creo que no es fácil. No es fácil con doctorado ni con maestría, pero creo que sí se puede. Y, y creo que sí se puede. Y no solo sí se puede, sino que sí hay lugares para estos físicos teóricos. O sea, si uno quiere hacer información cuántica y trabajar en Google, esas dos cosas no están sobrepuestas, no están contrapuestas. Es decir, hay gente que trabaja en información cuántica que está trabajando con Google directamente. O sea, si hay una posición, digamos, para un físico que le gusta la información cuántica, sí. Yo creo que, digamos, para esas partes teóricas, por lo que conozco, de nuevo, eso es lo que sé, pero no es, digamos, el camino que yo seguí. Yo entiendo que para la parte teórica, sí usualmente sí piden más doctorados, porque es una parte más, eh, digamos, es otro tipo de trabajo, la investigación es distinta y usualmente sí piden doctorados cuando uno quiere ser, digamos, parte del equipo de la teoría. Yo en ese caso, pues lo que recomendaría es, sí, buscar un buen doctorado. Yo pienso que lo mejor sería preferiblemente en el exterior, creo yo. No creo que sea la única respuesta, pero yo creo que eso te abriría muchas puertas y te conectaría con mucha gente importante también. No tiene que ser en el exterior, pero creo que podría ser una buena opción. Sí, creo que también es importante decir, antes de que continuemos con las siguientes preguntas, eh, pues que un sueño así como muy a largo plazo sería, yo por ahora no puedo hacer eso, pero sí crear un puente de colaboración entre Google y Colombia sería muy chévere y tal vez en el futuro que creemos esta comunidad, solidifiquemos esta comunidad y que yo me sienta un poco más cómodo también en Google, pues crear esas colaboraciones, porque digamos que Google colabora con gente en el exterior también y con otros grupos de investigación y sería muy chévere, no sé cuándo, seguramente en un par de años, no ahora, pero pues sería chévere crear esa conexión entre Google y Colombia y servir de puente. Digamos que ese, digamos, es un sueño que me gustaría cumplir, pero pues sí, eso sería en varios años, no va a ser ahora, pero creo que también de eso se trata, crear esa comunidad, crear como esa conexión entre Google y Colombia. Gracias por tu Dale. pregunta, Mateo. No, gracias a ti por responder. ¿Mateo? No, William. William. Todo bien. Vale, hay una persona que había levantado la mano hace un tiempo. No me había dado cuenta que es Andrea, así que
Hola, Bueno, Alejandro y Hola, Alejandra. Andrea. Dos preguntas, una corta mencionaste estas escuelas en Brasil, pero ¿qué tomabas cursos o también fue maestría o qué fue? Ujú. Y pues también, pues yo creo que también me siento muy identificada con esto de cada uno su camino y esto. También soy de la Nacho y pues creo que voy a hacer la maestría también ahí. Entonces, no sé en qué enfocarla porque pues Mm. no sé si algo más teórico de materiales, como que si los materiales como tú la enfocaste era algo más asequible en el exterior o en qué uno podría enfocarla estando acá en Colombia, si eso está más abierto acá o qué opinas. Voy a intentar repetir tu segunda pregunta para ver si la entiendo bien. Tu pregunta es, ¿quieres hacer el máster en Colombia? Y si ese es el caso, o sea, asumiendo eso, ¿en qué creo yo que sería mejor hacer el máster estando en Colombia? Que sea relevante para la computación cuántica. Exacto, cómo enfocarla respecto, bueno, a qué campo hay aquí o qué tipo de investigación se puede dar acá. Pues porque pienso que tal vez el financiamiento sea muy distinto, ¿no? Claro, sí. Pues yo no sé sea el estado del, de qué el estado de, esperen que aquí no me veo, el estado de la comunidad científica en computación cuántica en Colombia en este momento. Si estás en la Nacho, pues supongo que, no sé, Karen puede ser alguien importante o Herbert Bink, creo que le está metiendo el diente a sus problemas también. Carlos Viviescas, yo hice mi tesis de pregrado con él, y en los Andes pues está Alejandra Valencia y Alonso Botero. Alonso Botero es un bacán y además sabe mucho de información cuántica. Pero bueno, eso es cuando yo estaba allá, esas eran las personas que le estaban echando cabeza a problemas de información cuántica. Como tú dices, como son caminos distintos, siento que es un poco difícil para mí hablar sobre ese camino porque no lo conozco, pero tú tocas algo importante y es, claro, yo hice mi máster en Chalmers donde ellos tenían cinco refrigeradores de dilución, entonces podían tener, digamos, esos computadores, esos microprocesadores cuánticos para hacer experimentos y, digamos, coger experiencia en ese sentido. Entonces yo creo que quedándose en Colombia tal vez tendría más sentido hacer algo teórico por esos recursos y digamos pues porque no están esos laboratorios para hacer esos experimentos en Colombia, no lo sé. El laboratorio de Alejandra Valencia tiene, hasta donde yo recuerdo, tenía cosas de óptica cuántica, tal vez ese sea un buen escenario para hacer un máster en experimental en información cuántica. Yo creo que lo importante es como buscar qué recursos hay en Colombia en este momento que los desconozco y teniendo en cuenta esos recursos, en donde puedes hacer un máster que sea uno donde tú aprendas, porque la idea en realidad, pues sí, en el máster en realidad va a ser una excusa para uno aprender algo. Yo en lo personal, yo cuando estudié en la Nacho, tanto yo como todos mis amigos teníamos el afán de publicar algo en la Nacho. Yo entiendo que publicar es una chimba y yo quiero publicar, pero no sé por qué existía este mito de que si uno no publica, uno no es relevante en el exterior. No sé por qué, no sé quién le mete uno eso en la cabeza, o tal vez era solo yo, pero todo el mundo estaba loco por publicar y no querían salir al exterior hasta no publicar algo en Colombia. Yo creo que no tiene sentido y no se necesita. Hay mucha gente incluso en Europa que no publica sino hasta su doctorado, primer, segundo año de doctorado. No sé si este sea tu caso, pero el caso es que más allá de publicar o algo, yo creo que lo más importante es, sí, entrar a un grupo donde estén los recursos y esté la gente apropiada para las cosas que quieres aprender en información cuántica, en computación cuántica. Entonces yo lo que haría es como revisar si definitivamente te quieres quedar en Colombia y si es en la nacional, revisar cuáles son los grupos que están trabajando en computación cuántica, cuáles son los recursos que tienen más importantes, ya sea que tienen buenos teóricos o que tienen buenos modelos para simular los sistemas o cosas por el estilo, y hacer una tesis alrededor de eso, creo yo. Sí, no sé si tiene sentido la pregunta, tiene sentido la respuesta.
Y, y para lo de los cursos de Brasil, no era un máster, eran cursos de 1 semana o 2 semanas. Ellos tienen mini cursos, tienen un calendario de cursos muy chéveres, muy, muy chéveres en ese ICTP en Brasil, donde invitan a gente de otros países y es como durante todo el año van haciendo cursos de distintas cosas y en algunos de esos cursos hay cosas de información cuántica y de... Sí, hay cursos hay cursos de información cuántica. Entonces yo me fui y me iba 1 o 2 semanas, dependiendo de lo largo que era el curso, y pues así aprendí, me conecté con gente, digamos, con profesores que habían estudiado en el exterior, había un tipo que trabajaba en Caltech y que de hecho estaba colaborando con gente de Google cuando yo hice el curso ahí, y eso fue muy chévere porque me abrió los ojos, me puso muy cerca a esas personas que ya estaban allá haciendo cosas chéveres en el exterior, me hizo dar cuenta que salir al exterior a aprender física es una chimba, que no solamente puedo aprender física en Colombia, sino en otros países, y es una buena excusa también para viajar y conocer otras culturas. Esos cursos en Brasil, la verdad es que fueron muy importantes para mi carrera. De nuevo, es mi camino y no tiene que ser ese, pero fue un camino chévere y aprendí mucho, y esos cursos en Brasil fueron muy bacanos por eso, porque me acercaron mucho a gente que ya estaba haciendo cosas que yo quería hacer, y eso siento que aterriza esos sueños, porque si alguien como esa persona pudo hacerlo, pues yo, ¿por qué no? Si yo pude hacerlo, ustedes, ¿por qué no? Suena muy cliché, parce, pero yo siento que es verdad. O sea, yo siento que estas cosas, o espero que eso es lo que esté haciendo digamos, este tipo de actividades, es que aterrice esos sueños para que uno se dé cuenta, pues, que ustedes también pueden hacerlo. Dije muchas cosas, espero haber respondido algo de tus preguntas. No, genial, genial, sí. Era exactamente eso. Gracias. Cool, André. Bueno, Vale, la siguiente persona, alzando la mano, es Carlos Barreto. Hola, hola a todos. Hola Alejandro, gracias por esta charla. hola, Carlos. Eh, eh, y me llama la atención un poco que tú mencionas que tu maestría fue como en un tema muy específico y como un poco también orientado a la ingeniería. Pues yo estudié ingeniería electrónica, pero también física. Y he visto que sobre todo, pues me gustaría como encontrar alguna manera como de pues trabajar en algo que de pronto de alguna manera conecte las dos, ¿cierto? Pero yo veo que, digamos, en los temas de computación cuántica, pues se mueve mucho o lo que más suena tal vez es temas de desarrollo de nuevos algoritmos o un poco más el tema de software, ¿cierto? Entonces, no sé, digamos, cómo ha sido tú, cómo fue como ese paso tuyo o qué experiencia tienes tú o qué conocimientos tienes que se puede hacer en el tema más, no sé, experimental o el tema de ingeniería. Y la segunda pregunta sería qué recursos puede uno tener para buscar información sobre programas de posgrado en estos temas, pues como más específicos que le interesan a uno, como cuál sería la mejor manera de buscar esos grupos que están trabajando en lo que a uno le interesa. Mm. Muy buenas Gracias. preguntas, parce. Yo estoy pensando, estoy pensando dos cosas. Uno, me estás preguntando sobre cómo, qué otras áreas se está desarrollando la computación cuántica además de software y algoritmos. Y la otra pregunta es cómo encontrar esos posgrados en el exterior. Para responder la primera pregunta, ¿cómo? Pues, parce, hay muchas cosas que están pasando además del desarrollo de software y algoritmos, muchas otras cosas. Para poner un ejemplo, en Google se está desarrollando la electrónica en la casa, se dice como in-house electronics. Es decir, hay una demanda de que los circuitos electrónicos que se utilizan para controlar los qubits tengan unas especificaciones, características específicas, y como son características muy particulares, hay ingenieros electrónicos en Google que trabajan para satisfacer esas necesidades que tiene el equipo específicamente en electrónica. Y eso es un ejemplo de muchos otros. La comunidad en este momento está buscando
un mejor material porque los T1, los tiempos de vida de los qubits son muy cortos y mucha gente cree que se debe porque los materiales con los que se utilizan, con los que se crean los qubits no son los mejores. Entonces hay también otro equipo que lo que se encarga es como investigar este tipo de materiales y resolver esa pregunta de una manera experimental. Es decir, digamos que la computación cuántica está en una etapa en este momento en el que para alcanzar, digamos, lo que se quiere, hay que resolver muchos problemas en distintas áreas, tanto en electrónica como en materiales, como en algoritmos, como en calibración, que es en lo que trabajo yo, como desarrollar software que te permita calibrar ese chip de manera automática y rápida. Entonces, digamos que hay distintas áreas para atajar o para meterse en la computación cuántica. ¿Cuál es la mejor manera de darse cuenta de esos problemas? Tal vez leyendo no los papers completos, pero sí, digamos, el material suplementario. Digamos, los papers de Google, el material suplementario siempre es muy largo, y eso tal vez te dé nociones como de las cosas que ellos ponen ahí, son las cosas en las que ellos trabajan, como la electrónica, el software de calibración, los materiales que se utilizan. Entonces, digamos que hay distintas áreas en las que uno se puede enfocar para crear una carrera en computación cuántica. Sí, tal vez es una respuesta muy general, pero pues está eso ahí. Y Sí. sobre los programas de posgrado, yo tengo una carpeta que yo tal vez podría poner en algún lugar, pero no sé dónde, donde yo hice como en su momento cuando yo estaba aplicando a otros lugares en el exterior, pues tengo una carpeta en un drive donde tenía como todas las distintas universidades a las que podía aplicar y los programas y unos enlaces. De pronto podría poner eso como en Colombia o algo así. Pero algo que me sirvió mucho es el semillero de talentos de Colfuturo. Algo que siempre tengo que decir, el semillero de talentos de Colfuturo no es un préstamo, no hay que pagar, es gratis. Y lo que hace ese semillero de talentos es, si entras, si ellos te aceptan, ellos te prestan asesoría sobre cómo aplicar al exterior y estrategias para organizar el tiempo o cómo cómo crear una carta de motivaciones, en qué fechas hay que hacer los exámenes de inglés, te prestan también herramientas para practicar los exámenes de inglés. El semillero de talentos de Colfuturo me sirvió muchísimo para organizar mis aplicaciones en el exterior. Y programas de posgrado, parce, la verdad es que no hay respuesta fácil para eso. O sea, a mí lo que me tocó hacer fue Google durante muchos días y por eso me gustaría compartir esa carpeta, parce. Y de hecho no sé si Alejo me ayuda como dónde los Me la, mandamos a la gente como a Q Colombia para que yo comparta esa carpeta en Q Colombia. me la mandas y yo la hago llegar. Ujú. Ok, ok, cool. Sí, porque sí, esa carpeta sí tiene pues información, está muy desordenada, pero tal vez puede servir de guía y hay varios programas ahí de posgrado que yo revisé en su momento. Súper, muchas gracias. Oye, solo una cosa, ese es material suplementario de los papers de Google, por ejemplo. ¿Eso dónde se consigue o cómo lo uso? Si te metes al archive, o bueno, por ejemplo, te metes a Google y buscas, vamos a hacer, a ver si puedo compartir mi pantalla rápidamente aquí, como para que veas cómo yo buscaría ese paper. Digamos, uno de los papers, no sé si esto me lleve a algún lugar, vamos a ver. La página de Google, esto es esta, quantumai.google. Y cuando uno se mete acá y se va a Research, Publications, te sale todos los papers que ha publicado Google Quantum o bueno, eso espero, debería.
Sí, aquí está, Browse all publications. Entonces, por ejemplo, este que es el de supremacía cuántica, que fue en el 2019, uno se puede ir a, lo siento, digamos 2019, que fue el de supremacía cuántica, que es cuando según Google, pues se demuestra que, a ver, sí, este de acá. Entonces te vas a View, yo creo, y eso te va a mandar al archive. Supongo que si le das aquí, o bueno, yo no sé si exactamente te mande al al material suplementario y te vas lo mejor es o Nature. Vamos a ver, es que no estoy seguro si Nature tenga, si esté abierto. Creo que no. Pero lo mejor es irse al archive. Entonces, a científica, donde la gente pone todos los papers. Y, por ejemplo, aquí está. Entonces, si le das el título del paper y luego al final pones archive, que se escribe así, ARXIV, te sale Supplementary Information for Quantum Supremacy y te sale este paper que está acá. Parce, tengo que ir al baño, dame un momento. Vale, mientras Alejo termina, había una pregunta de Andrés por acá que dice, soy estudiante de física de pregrado y busco hacer mi trabajo de grado en computación cuántica enfocado a la enseñanza del tema. Por ahora ando viendo mecánica cuántica, pero no es fácil de entender. ¿Me podrías dar algunos consejos de cómo enfrentar esa montaña de conocimiento que uno muchas veces no entiende? No cuento con micrófono, disculpen las molestias. Bueno, ya llegó. Alejo, una pregunta como para resumirla. Alguien está interesado en la computación cuántica hacia la enseñanza. Entonces, ¿qué consejo le darías en cuanto al entendimiento del tema? ¿Cómo llevar las dificultades que pueden surgir del aprendizaje? Conceptos que pues a veces no se entienden. Sí. Parce, buena pregunta. Yo con esta pregunta me despido porque me tengo que ir, pero parce, algo que me sirve a mí es ver videos. Yo creo que YouTube tiene un montón de videos y hay un montón de gente que se encarga como de divulgación científica, que tienen videos muy chéveres y que lo explican de distintas maneras. Hay un video de una investigadora, creo que es de IBM, donde explica computación cuántica en 5 niveles distintos. Y eso está chévere porque le explica la computación cuántica a un niño, creo que de como 8 años, luego a un adolescente, luego a una persona como de universidad, a un estudiante de doctorado y luego a un profesor. Entonces, cosas por el estilo creo que son chéveres porque es como enfrentarse a la misma pregunta e intentando llevar la pregunta a distintos niveles y uno pues absorbe distinta información en los distintos, sí, con los distintos niveles en los que ella se está poniendo. Sí, yo creo que los videos son muy buenos. También decirte que para la enseñanza es una chimba, mucha suerte con eso, me encanta la enseñanza y creo que es algo súper chévere y que hay una oportunidad muy chévere de hacer eso en Colombia, pues porque se está creando comunidad y sí, parce, qué chimba. Vale, muchísimas gracias, Alejo. Listo, entonces dices que ya te tienes que ir o quieres responder alguna otra ya Sí, que tienes parce, que me ir. tengo que ir. Vale, Me perfecto, no, tengo que ir. muchísimas gracias. Hiciste casi media hora más. Entonces, no, muchísimas gracias por toda la información y los consejos que nos diste. Creo que son útiles para todas las personas que entramos hoy. Y pues, Chévere, parce, con mucho gusto.
Vale, igual. Te deseo muchos éxitos en tu trabajo, que sigas aprendiendo demasiado. Pues bueno, esperemos que la comunidad crezca. Para el resto de personas, hoy más tardecito voy a poner material de estudio para las personas que lo pidieron. También voy a enviar el formulario para las personas que no tengan equipo, que coloquen su información y pues estén pendientes. Ya mañana tenemos charla con IBM. Entonces, pues espero que lo hayan disfrutado mucho y gracias por atender. Súper. Gracias a todos por las preguntas y por venir. Muchas gracias. Vale, Saludos a todos. gracias Alejandro. Muchas gracias. Chao. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Gracias por la charla.